El, habíamos visto que había cinco, cinco aproximaciones, cinco tipos de aproximaciones para encontrar el área bajo la curva. La primera era una suma inferior, que también le llamábamos aproximación por defecto, suma superior, que es aproximación por exceso. Había una suma por la derecha, suma por la izquierda y suma con puntos medios. Me parece que ya quedó claro, según estuvimos trabajando en la sesión anterior, que todas estas en general son diferentes, estas cinco sumas, ¿verdad? Estas cinco formas de aproximar el área son diferentes porque tienen reglas diferentes. ¿Sí, dime? Eh, sí, sí, ¿no les aparece el pizarrón? Ok, bien, ok. Eh, entonces les comentaba, estas cinco sumas de aquí, que se usan para aproximar el área bajo una curva, eh, son las que se conocen como sumas de Riemann, ¿sí? Eh, no estas no son todas las sumas de Riemann. Pueden incluso ustedes inventarse una, pero estas cinco son las más comunes y son las que aparecen en los libros y son las que vamos a estar usando, ¿sí? Eh, todas estas cinco son diferentes. En algunos casos particulares resulta que son la misma, ¿no? Recuerden que habíamos visto algunos casos donde una suma inferior resultaba ser también una suma por la derecha, o que alguna suma superior resultaba también ser una suma por la izquierda. Entonces, en algunos casos coincidían que una aproximación podía verse como suma por la izquierda o suma inferior o cualquier otra combinación, ¿no? Pero en esencia, cada una de estas cinco sumas tienen reglas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la primera suma nos está diciendo que el rectángulo, vamos a, vamos a verlo a detalle, suma inferior, nos estaba diciendo, por ejemplo, aquí está, ¿ve? Que los rectángulos que se tienen que tomar para hacer la aproximación son rectángulos de este estilo, que están por debajo de la curva, ¿sí? La forma compacta, usando la notación de suma, la notación sigma de suma, es este, suma inferior es la suma desde i igual a 1 hasta n de f evaluada en xy asterisco multiplicada por una delta x. Esta delta x, recuerden que es el tamaño de la base de los rectángulos. La manera en la que vamos a estar haciendo estas sumas pues va a ser con rectángulos que van a tener la misma base, ¿sí? La xy asterisco
es un punto en el intervalo que va desde xy menos 1 hasta xy. ¿Qué son estas xy? Pues son los puntos que están entre a y b. Por ejemplo, la x0 es la a, la x1 pues sería este punto de aquí, le voy a poner x1, este es x2 y la x3 es b, ¿sí? Estos puntos son los que forman lo que habíamos discutido la vez anterior, lo que forman una partición, ¿sí? La partición sería los puntos x0, x1, x2, x3. Y pues los valores precisos de cada uno de estos puntos pues ya depende de los valores que tengan a y b. Por ejemplo, si a vale 1 y b vale 4, entonces x0 va a ser 1, x1 va a ser 2, x2 va a ser 3 y x4 va a ser 4, porque estoy dividiendo el intervalo que va desde a hasta b en tres partes y me resulta que la delta x en este caso pues es 1. Y estos son los puntos que forman mi partición, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esta x y asterisco? Pues es un punto entre el primer intervalo, voy a borrar tantito a y b y voy a dejar aquí x0, x1, x2 y x3. El primer intervalo es este, el que define el primer rectángulo, que va de x0 a x1. El segundo intervalo es de x1 a x2 y el último es el que va de x2 a x3. Entonces nos dice, esta suma va a empezar en i igual a 1. Entonces el primer valor que aparece aquí, la x y asterisco, la primera, va a ser la x1 asterisco. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser un punto en el intervalo que va desde x y menos 1, pero cuando i es igual a 1, es 1 menos 1, que es 0, hasta xy, cuando x es igual a 1, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo, esta x1 asterisco, pues está en el primer intervalo. La x2 asterisco va a estar en el segundo intervalo y la x3 asterisco pues va a estar en el tercer intervalo, ¿sí? Eso es lo que significa esto de aquí, que la primera está en el primero, la segunda está en el segundo y la tercera está en el tercero, ¿ok? Pero exactamente cómo vamos a escoger esta x asterisco pues va a depender del tipo de suma que vamos a buscar. En este caso estamos buscando la suma inferior o la aproximación por defecto. Esta x asterisco tiene que ser tal que la función en cada uno de estos intervalos alcance un mínimo, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo de la función en el primer intervalo? ¿En dónde está el mínimo de la función en el primer intervalo? Bueno, para empezar, el primer intervalo pues, es este de aquí. Y este es el comportamiento de la función en el primer intervalo. Entonces la función, según nos está mostrando esa gráfica, alcanza su mínimo en x0. Entonces, quiere decir esto que... No, déjenme borrar aquí. Que la x1 asterisco es igual a x0. Porque en x0 la función alcanza su mínimo. Esa es la definición para la suma inferior. Tomar el punto
para la altura de este rectángulo donde la función alcanza su mínimo. La x2 asterisco, ¿cuál va a ser en el segundo intervalo? Pues va a ser la x2, porque en el segundo intervalo la función tiene su mínimo en este punto, entonces es x2. Y la tercera va a ser en x3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la expresión para la suma inferior? Que voy a tomar una suma. Bueno, si se fijan, ya tengo toda la información que necesito para hacer esta suma. Ya tengo las x y asterisco, que son estas, x0, x2, x3, y la delta x. Recuerden que la delta x no es más que tomar b menos a entre n, ¿sí? Donde b es el extremo de la derecha y a es el extremo de la izquierda del intervalo completo. Y n es el número de intervalos que voy a usar para la suma. En este caso pues son 3 nada más, pero lo voy a dejar indicado como n. Okay, entonces voy a escribir la suma. La suma inferior es la suma desde i igual a 1 hasta n. Entonces en este caso n es igual a 3, va a ser f de x1 asterisco por delta x más f evaluada en x2 asterisco por delta x más f x3 asterisco por delta x, ¿sí? Porque n es igual a 3. En este ejemplo en particular nada más tomé 3 divisiones. Entonces tengo 3 términos en esta suma, 1, 2 y 3. Entonces ahora lo que tengo que hacer es evaluar la función en x1 asterisco. Es decir, la suma inferior es igual a f x1 asterisco, quedamos que era x0 por delta x, luego x2 asterisco, quedamos que era x2 por delta x más f evaluada en x3 asterisco, que es x3 por delta x. Entonces, si ustedes conocen la expresión para esta función, es decir, saben que a lo mejor es menos x al cuadrado, o a lo mejor es seno de x, lo que sea, van a ir sustituyendo los valores que toma la función en cada uno de estos puntos. ¿Sí está claro esto? Entonces, ya que lo sustituyen, pues esto va a tener un valor en particular, ¿no? A lo mejor si x0 vale 1 y esta fuera la función, por ejemplo, si x0 es igual a 1 y y el caso del que estuvimos tratando es esta función, entonces pues f de x0 es igual a menos 1 al cuadrado, que es menos 1. Entonces este menos 1 lo ponen aquí, lo sustituyen aquí y lo multiplican por la delta x. Si la delta x les dio, por ejemplo, un número 3, entonces lo único que van a hacer es multiplicar esto por esto y sumarlo al resultado de este por este, más este por este, etcétera. Y esta suma inferior pues les va a dar un número, ¿ok? Entonces vamos a hacer ejemplos ahorita de cómo se hacen estas sumas. Lo que quiero terminar de hacer ahorita es mostrarles la expresión de la suma para cada una de estas sumas de Riemann. Para la suma inferior, la expresión es
esta de aquí, perdón, desde i igual a 1 hasta n de f de x y asterisco por delta x, donde x y asterisco es el punto donde f de x tiene un mínimo en el intervalo x y menos 1 y x y. La otra, que es n superior, que es la suma por exceso, la aproximación por exceso, pues en realidad tiene la misma expresión. Si se fijan, estas dos tienen la misma expresión, pero la forma de elegir la x y asterisco va a ser diferente, porque en este caso la x y asterisco es el punto donde la f de x tiene un máximo en el intervalo x y. Si se fijan, son los mismos intervalos, pero acá están tomando el mínimo y acá estamos tomando el máximo. Para las otras sumas, por ejemplo la suma por la izquierda, va a ser la función evaluada en xy menos 1 por delta x. Si se fijan, aquí ya le puse la x sin el asterisco, ¿sí? Porque ya les estoy diciendo cuál es el punto que van a tomar en el intervalo de x y menos 1 a x y, ¿sí? Va a ser el extremo de la izquierda, ¿sí? Este x y menos 1 es el extremo de la izquierda del intervalo. Y la suma por la derecha tiene una expresión muy parecida, pero ahora en lugar de y menos 1 aparece la y, nada más, porque se está tomando el extremo de la derecha de cada uno de los subintervalos, ¿sí? Había otra suma que era la de punto medio, la voy a escribir acá arriba, le voy a poner m de punto medio, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x y asterisco por la delta x, donde esta x y asterisco va a ser x y más x y menos 1 entre 2. Esa es la regla. Este es el valor que tiene el punto medio para el intervalo que va desde i menos 1 hasta x y. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a hacer ejemplos de cada una de estas, ¿sí? Para que vean cómo se resuelven. De todos modos, en los videos que subí vienen ejemplos resueltos, ¿sí? También los pueden ver ahí, pueden ver otros ejemplos, pueden ver cómo los resolví. Entonces, a ver, primer ejemplo. Ok, antes de continuar les tengo que mencionar otro detalle. Si tenemos una función f de x y queremos aproximar su área bajo la curva, habíamos dicho que esto lo vamos a hacer mediante una suma de Riemann. Cualquiera de las sumas de Riemann les va a llevar a una aproximación, ¿sí? A lo mejor aquí estoy tomando una suma inferior. En el caso en el que tengamos, por ejemplo, una función
Si se fijan, lo que hemos estado tratando hasta el momento son con funciones positivas, ¿sí? Que están por encima del eje de las x. Pero podría darse el caso que nos toque una función que tenga una región donde sea negativa. Entonces, para este tipo de funciones, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a llenar esto de cuadritos. O sea, lo pueden usar también las mismas técnicas de usar pequeños rectángulos, ya sea que estén por arriba o por abajo de la curva, o que sea el punto medio, o que sea el punto de la izquierda o de la derecha, lo que ustedes gusten. Pero se va a tomar la convención de que estas áreas de aquí son negativas, ¿sí? Estas de acá van a ser positivas y estas de acá va a ser un número negativo. Y si se fijan, tiene sentido que esto sea negativo. ¿Por qué? Si estos números de aquí, si estos rectángulos de aquí miden delta x, cada uno de estos tiene base delta x, pues la delta x pues es un número, a lo mejor es 3, es 4, lo que sea, pero es un número positivo. La altura de estos rectángulos pues va a estar determinada por la regla que ustedes estén usando, sean el máximo o el mínimo, el punto de la izquierda o el de la derecha, lo que sea, pero va a estar determinado por el valor que toma la función en algún punto del intervalo. Pero si se fijan, si la función está por debajo del eje de las x, quiere decir que entonces es negativo, ¿verdad? Esta función toma valores negativos en esta región. Entonces es un número negativo, y si recuerdan, por ejemplo, las sumas por la... Vamos a poner las sumas por la derecha. Perdón. Las sumas por la derecha son de esta forma. Quiere decir que voy a estar sumando términos de la función por la delta x. Pero la delta x es un número positivo. Pero la f evaluada en cualquier punto de estos intervalos que están por debajo del 0 son negativos. Entonces tengo un número negativo por un número positivo. Entonces todo esto va a ser un número negativo, ¿verdad? Entonces estoy sumando puros números negativos. Entonces es razonable que esto de aquí me vaya a dar como un número negativo, ¿sí? Entonces por eso se considera que estas áreas que están por debajo del eje de las x son como áreas negativas. No existen las áreas negativas, sino simplemente se está asociando un signo a esta área. ¿Ok? ¿Tienen preguntas de esto? ¿Sí? Es lo mismo como imaginen que ahora la volteo, invierto esta función, lo hago así. Es lo mismo que si tuvieran que calcular el área bajo esta curva, ¿sí? Les va a dar un número. Supongamos que les dio este número Rn. Bueno, no, lo voy a poner. Les dio un número A cuando hacen la suma, ¿sí? De estas áreas de rectángulos. Si esto lo voltean, pues entonces les va a dar menos A, ¿sí? Esa va a ser, eso es lo único que les quería mencionar, ¿sí? Que la área de acá va a tener un signo negativo. Es como si lo hubieran calculado en este estilo, positiva, pero pues nada más con un signo menos. ¿Ok? Y el signo menos va a salir de forma natural desde el momento en que empiezan a hacer las sumas, porque estas funciones pues toman valores negativos. Ahorita que empecemos a hacer ejercicios les va a empezar a quedar más claro, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Primero va a ser calcular L4. L4 es la suma por la izquierda para la función f de x, que es igual a seno de x, en el intervalo que va
desde pi medios hasta pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues determinar, bueno, si quieren escribo la fórmula de la suma que me dice desde i igual a 1 hasta n. En este caso la n, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? La n, recuerden que es el número de divisiones que vamos a usar para calcular la suma. En este caso la n vale 4. ¿Ok? La a que había estado usando para denotar los intervalos vale pi medios, y la b es pi, ¿sí? Pi medios y pi. Entonces la delta x, bueno, iba a escribir la fórmula. Entonces es una suma que va desde i igual a 1 hasta 4 de la función evaluada. La fórmula nos decía que era en xi menos 1 por una delta x. ¿Ok? Entonces hay que encontrar esta delta x. La delta x, recuerden que es b menos a entre n. Entonces, si la b vale pi y la a vale pi medios, entonces esta delta x, ¿cuánto vale? Es pi menos pi medios. Pi menos pi medios es igual a pi medios, ¿verdad? Entonces pi medios entre 4, ¿cuánto es? Sí, es pi sobre 8, ¿verdad? Recuerden, si saben cómo, si se acuerdan cómo hacer este tipo de operaciones, ¿verdad? Hay una regla que creo que le llaman de la herradura o del sándwich, como ustedes quieran verlo, que dice que si tiene una fracción que es de esta forma, a entre b dividida entre otra fracción, entonces esto va a ser igual a por d entre b por c. En este caso en particular les puse pi medios entre 4, pero este 4 lo pueden ver como 4 entre 1 y usar esta regla. Entonces es pi por 1 entre 4 por 2, que son 8. ¿Sí? Esta es la regla para hacer este tipo de operaciones. Entonces la delta x es pi sobre 8. ¿Ok? Entonces esta suma la puedo escribir ahora como pi sobre 8. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a empezar a escribir esto en su forma extendida. Empezamos con i igual a 1. Entonces f de x evaluada en x de i menos 1 cuando i vale 1. Voy a poner aquí. Cuando i vale 1, le resto 1 y esto lo multiplico por pi sobre 8. El siguiente término va a ser cuando i vale 2, le resto 1 al subíndice y multiplico por pi sobre 8, más f cuando i vale 3 menos 1 por pi sobre 8, y voy a poner aquí más cuando i vale 4 menos 1 por pi sobre 8. Entonces esto va a ser f evaluada en x0 por pi sobre 8 más f 2 menos 1 es 1, 3 menos 1 son 2 y 4 menos 1 son 3. ¿Ok? Entonces estos son los puntos donde voy a estar evaluando la función x0, x1, x2 y x3. Entonces hay que encontrar cuáles son esos puntos. x0, recuerden que siempre es donde yo estoy empezando. En este caso pues es la a, donde está empezando el intervalo es la a.
Entonces x0 es la A, que es igual a pi medios. X1 va a ser el siguiente, que va a ser, les voy a hacer un dibujo para que esté más claro cuáles son los puntos. La función seno es una función que hace, aquí tengo pi medios, pi, 3 pi medios, 3 pi medios y 2 pi. Es una función que oscila entre -1 y 1, empieza en 0, en pi medios alcanza su máximo y luego baja y luego hace esto y luego sube. ¿Sí? Este es un bosquejo de la función seno. El intervalo que vamos a considerar es entre pi medios y pi, que es este de aquí. Entre estos dos puntos vamos a considerar el área bajo la curva. Esto es lo que estamos buscando aproximar, esta área de aquí. Bien, entonces vamos a dividir este intervalo en 4 partes. Déjenme hacer un dibujo más grande. Aquí está pi medios y aquí está pi. Aquí está 1, aquí está -1. Lo voy a dividir en 4 partes. Cada una mide delta x, que vale pi sobre 8. Entonces, si este es pi medios y cada delta x es de pi sobre 8, este de aquí, ¿cuánto va a valer? Pues va a ser pi medios más pi sobre 8, ¿verdad? Es pi medios más la delta x, que es igual a pi medios más pi sobre 8. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es igual a 5pi sobre 8. La siguiente pues va a ser la anterior más pi sobre 8, es decir, 5pi sobre 8 más pi sobre 8, que es igual a 6pi sobre 8, que es igual a 3pi sobre 4. ¿Ok? Este es el x0, este es el x1, este es el x2, x3 y x4. El último que necesito, si se fijan, ya tengo el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Cuánto vale la x3? Pues le sumo a la anterior pi sobre 8, es decir, 6pi entre 8 más pi sobre 8 es 7pi sobre 8. Entonces estos 4 puntos son los que vamos a estar usando para evaluar la función. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Entonces L4, ¿qué va a ser? La función evaluada en x0 va a ser la función evaluada en pi medios, porque esto vale el x0, más la función evaluada en x1, que es 5pi sobre 8, por la delta x, que quedamos que es pi sobre 8, más la función evaluada en x2, que es 3pi sobre 8 por pi sobre 8, más la función evaluada en x3, que es 7pi sobre 8 por pi sobre 8. Pero ¿cuál era la función? La función que estamos trabajando en este ejemplo, pues es la función seno. Entonces esto va a ser seno evaluado en pi medios por pi sobre 8 más seno evaluado en 5pi sobre 8 por pi sobre 8 más seno evaluado en 3pi sobre 8 más
aquí era 4, aquí era 6 sobre 8 o 3 sobre 4, como quieran verlo, más seno de 7pi sobre 8 por pi sobre 8. Entonces, ¿qué es lo que resta? ¿Qué es lo que falta por hacer? Pues encontrar cuánto vale seno en cada uno de estos puntos y escribir los números. ¿Quién me dice cuánto vale seno de pi medios? Pues vale 1, ¿verdad? Entonces 1 por pi sobre 8. ¿Cuánto vale seno de 5pi sobre 8? Pues esto ya es más complicado, ¿verdad? ¿La pueden sacar? .9238. Y esto lo multiplico por pi sobre 8. La siguiente, de seno de 6pi sobre 8, 0.70, ok, por pi sobre 8. La que falta, seno de 7pi sobre 8, ¿cuánto sería? 0.38 por pi sobre 8. Ok. ¿Sí, dime? Estos son radianes. Estos números que aparecen aquí dentro del seno son radianes. ¿Sí? Recuerden que los grados son números y llevan este simbolito acá. Casi siempre cuando aparece el pi aquí adentro se está refiriendo a radianes, ¿sí? Entonces el resultado de este tipo de operaciones, cuando tienen aquí un ángulo en radianes, esto les va a dar un número real entre -1 y 1, ¿sí? Entonces lo que va a resultar de cada uno de estos tiene que ser un número, ¿sí? Como por ejemplo aquí 1, 0.92, 0.70, 0.38, ¿sí? Entonces lo que resta pues es sumar esto de aquí. Es 1 más 0.9238 más 0.7 más 0.38. ¿Esto cuánto va a ser? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la suma de estos cuatro números? Es, por ejemplo, 8, 3, 8 más 0 son 0, más 2 son 10, y se lleva 1, más 3 son 4, más 7 son 11, más 9 son 20, 3, es esto, ¿no? Ok, entonces lo vamos a dejar así indicado como 3, bueno, pues dependiendo de cuántos decimales consideren, pues va a ser el numerito que aparezca aquí. Y este sería el resultado, ¿sí? Pueden haber puesto 3 o 3.0 o 3.038, lo que ustedes gusten. Usualmente es recomendable pues usar unos cuantos decimales, ¿no? A lo mejor 2 es suficiente, ¿sí? Mi consejo es que cuando se topen con este tipo de resultados como pi sobre 8, lo dejen así indicado nada más como pi sobre 8 y no hagan la operación de tomar 3.1416 y no sé qué tantos números vengan por acá y dividirlo entre 8, y esto no sé qué número les va a salir, va a ser algo como 0.39 por 3. Entonces si se fijan es como que más complicado y tienen que trabajar con más decimales y a lo mejor les puede llevar a un error. Entonces mi recomendación es que siempre que aparezca pi, este número pi, pues lo dejen indicado y no hagan la operación. También esto de acá, 3 entre 8 también lo pueden
también lo pueden dejar indicado y no hay ningún problema. Para mí sigue siendo la misma respuesta. Y de hecho para mí es más fácil revisar esta expresión que estar revisando la expresión que ustedes me pongan con los decimales, porque entonces tengo que hacer la operación y revisar que sí coinciden, ¿no? En cambio, pues esta ya es más fácil de revisar. Entonces mi sugerencia es que lo escriban de esta forma. Si lo escriben de la otra forma, también se las tomo como correctas. ¿Sí? Entonces no hay problema, pero claramente esto es más fácil de trabajar que estar trabajando números con decimales. Entonces esto es el resultado que buscábamos. Esta es la aproximación usando sumas por la izquierda, ¿sí? Para la función de seno en el intervalo de pi medios a pi, ¿sí? Entonces el siguiente ejercicio es una suma por la derecha. Recuerden que eso es la r, es una suma por la derecha. Cuando f de x es la función logaritmo natural en el intervalo de 2 a 7. Entonces la función logaritmo es una función positiva, ¿sí? Y entre 2 y 7 es algo que hace algo de este estilo. Entonces, para empezar, ¿cuánto vale la n? ¿Quién me puede decir cuánto vale la n en este caso? 5, ¿verdad? Aquí este subíndice de la r nos está diciendo cuántas divisiones vamos a considerar para este intervalo que va desde 2 a 7. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si son 5 divisiones, ¿cuánto va a valer la delta x? La delta x que aparece aquí. Pues quedamos que era b menos a entre n. La b es 7, la a es 2 y la n es 5. Entonces 7 menos 2 son 5 sobre 5. Entonces es 1. La delta x pues es 1. ¿Ok? Entonces en lugar de poner aquí delta x, pueden poner 1, pero pues ya saben que no tiene caso escribir el 1 al momento de multiplicar, ¿verdad? Entonces la función es el logaritmo natural evaluada en x. Entonces hay que calcular esta suma. Para calcular esta suma tenemos que encontrar primero la xy. Si se fijan, la forma en la que la estuvimos calculando hace rato era tomar la x0 y sumarle y veces delta x. Por ejemplo, para la x0 es a, es x0 más 0 veces delta x. Esto es igual a x0 y la x0 pues es 2. X0 es igual a 2. La x1 va a ser x0 más 1 por delta x. Esto es igual, la x0 vale 2, la delta x vale 1, entonces esto es 3. X0 es 2, x1 es 3. ¿Cuánto va a valer la x2? Pues va a ser x0 más 2 veces la delta x, que es igual a 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Esto es como una fórmula para encontrar la xy. Empiezan con la x0 y le van sumando y veces la delta x. ¿Ok? Entonces la x3, esta es la x0, x1, x2, x3, x4 y x5. x3 va a ser 5, x4 va a ser 6 y x5 va a ser 7. Entonces estos puntos de aquí forman mi partición. ¿Ok?
Entonces, esta suma por la derecha empieza en i igual a 1, es logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2 más logaritmo natural de x3, así sucesivamente hasta el x5, porque termina en 5. Cuando i vale 5 es donde termina, y cuando i vale 1 es donde empieza. Entonces vamos a calcular logaritmo natural de x1 es 3 más logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 6 más logaritmo natural de 7. ¿Ok? Entonces vamos a ver, y lo único que resta ahora es ver cuánto vale cada uno de estos logaritmos. Logaritmo natural de 2, ¿cuánto vale? 0.69 más el logaritmo natural de 4. Logaritmo natural de 4. No, perdón. Empezábamos en logaritmo natural de 3, ¿verdad? Sí. Calculé otra cosa. En 3 es 1.0998 con 3 decimales. ¿El de 4 cuánto es con 3 decimales? 1.386. ¿El de 5? 609. ¿El de 6? 1.791. ¿Y el de 7? 945. Ok, entonces la suma de todo esto, ¿cuánto les va a dar? 8.872. Ok, y esta va a ser la respuesta de la aproximación del logaritmo natural en el intervalo de 2 a 7 con 5 rectángulos. ¿Sí? El logaritmo natural con n igual a 5. ¿Sí? Y este es el resultado. Así es como se calculan estas sumas. ¿Tienen preguntas? ¿No? Lo de las particiones. Perdón, creo que no les estaba mostrando el pizarrón, ¿verdad? La partición sale de lo siguiente. El ejercicio les está diciendo que se trata de la función logaritmo entre el punto 2 y el 7, ¿verdad? La función logaritmo hace algo más o menos de este estilo. Entonces, el ejercicio les está pidiendo la suma por la derecha con 5 subintervalos. Entonces van a dividir este subintervalo en 5 partes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Todas las partes son iguales. El asunto es que hay que encontrar en qué puntos estoy dividiendo este intervalo de 2 a 5. La manera en la que se encuentra es, primero, pues encontrando la delta x. La delta x es b menos a entre n, donde la b es el extremo donde termina y la a es el extremo donde inicia. Entonces esto es igual a 7 menos 2 entre la n, que en este caso es 5. ¿Ok? Entonces 7 menos 2 es 5 entre 5 y esto es un 1. Entonces la delta x vale 1. La delta x es el tamaño de cada una de estas
de estos subintervalos. Aquí a lo mejor se ven diferentes, pero la idea es que todos son iguales. Y cada uno de estos vale 1, por lo que acabamos de encontrar. Entonces, si este empieza en 2, el siguiente, ¿cuánto va a valer? Si la delta x vale 1. Vale 3, ¿verdad? Entonces, a ver, antes de seguir, estos puntos que estoy marcando aquí sobre la recta son los puntos que forman la partición. Al primer punto le llamamos x0, al siguiente le llamamos x1, al siguiente le llamamos x2, x3, x4 y x5. ¿Sí? Estos son los puntos que forman mi partición. Esta es la partición. La partición la partición no es más que un conjunto de puntos, ¿sí? Que me van a decir cómo se está dividiendo esta línea que va de 2 a 7. Entonces hay que encontrar el valor que tienen estas x1, x2, x3, x4 y x5. Como la primera, que es x0, es donde yo empiezo, pues es 2, ¿verdad? La siguiente, como está delta x adelante del 2, entonces 2 más 1, que es 3. ¿Sí está claro esto? ¿Por qué la x1 es 3? Ok, entonces la x2 está 2 delta x adelante, ¿verdad? Porque es 1 y 2. Esta es la x2. Entonces 2 más 2 veces la delta x, que es 2 más 2 veces 1, que es 4. ¿Sí? Voy a poner por acá la x3. Es 1, 2 veces, 3 veces la delta x, que es 2 más 3 es igual a 5. Y pues ya se habrán dado cuenta cuál es la regla que estoy siguiendo, ¿no? 2 más 4 es igual a 6. Y 5 es 2 más 5 igual a 7. Entonces, estos valores que estoy encontrando son los que forman la partición, ¿sí? Y son los puntos donde voy a estar evaluando la función en la suma que está expresada así. Va a ser logaritmo natural, así, porque la delta x vale 1. Entonces, ¿sí quedó claro cómo es qué significa la partición y cómo la estoy obteniendo? O sea, la fórmula que les escribí hace rato pues queda más clara de dónde viene cuando lo pongo de esta forma, ¿no? La x1 pues es la x0 más una vez la delta x. La x2 es x0 más dos veces la delta x. Entonces si quiero encontrar, a lo mejor por aquí, si tuviera un conjunto más grande, por aquí está, por ejemplo, la xy, cual sea el valor que le quieren dar a la xy, cual sea el valor que le quieren dar a la y, perdón, pues va a ser la x0 más y veces la delta x. Por ejemplo, cuando es 3, pues va a ser x0 más 3 veces la delta x. 1, 2, 3. Por eso aparece 3 veces la delta x. Entonces esta era como que la forma compacta de decirles cómo encontrar los puntos de la partición. En lugar de estar haciendo el dibujo de la línea y estar contando cuántas veces le vas a estar sumando la delta x, ¿no? Aquí simplemente pues ya te está diciendo la fórmula, cómo lo puedes encontrar más rápidamente. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces el siguiente ejercicio es encontrar la suma superior para la función f de x igual a
x al cubo menos 2x en el intervalo de menos 2 a 2. ¿Ok? ¿Cómo va la fórmula de esto? Pues S4 superior es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, que en este caso pues, es 4, de la función evaluada en xy asterisco por la delta x. Entonces hay que encontrar primero la delta x, que quedamos que es b menos a entre n. En este caso la b es 2 y la a es menos 2. Tengan cuidado con los signos, ¿sí? Es menos lo que valga la a vale menos 2. Entonces menos 2 son 4. La n vale 4. Entonces menos 2 es positivo. Entonces 2 más 2. Y esto les va a dar 1. ¿Sí? Porque esto es 4 sobre 4. Entonces la delta x es 1. ¿Ok? Entonces ya tengo esta información. Necesito calcular ahora la xy asterisco. ¿Cuál era la regla para encontrar la xy asterisco cuando se trata de una suma superior? Pues que la xy asterisco es el punto donde f de x alcanza su máximo en el intervalo que va de xy menos 1 a xy. Entonces, por ejemplo, hay que encontrar primero los intervalos, ¿verdad? Va de menos 2 a 2, esta función va de menos 2 a 2, el intervalo que estamos buscando, y está dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Otra forma de encontrar cómo se está partiendo esto, pues es nada más como que observando, ¿no? O sea, si voy a dividir este intervalo que mide 4 en 4 partes, entonces cada una de estas mide 1. Entonces este aquí es menos 1, este pues el punto 0 y este es 1. ¿Sí? Esta sería la partición. La pueden encontrar también de la otra forma usando la fórmula. xy es igual a 0 más y veces la delta x. Entonces la x0 es menos 2. La x1 es menos 2 más 1, que es menos 1. La x2 es menos 2 más 2, que es 0. La x3 es menos 2 más 3, que es 1. Y la x4 es menos 2 más 4, que es 2. Esta es la x0, esta es la x1, el 0 aquí es la x3, no, es la x2, esta es la x3 y esta es la x4. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Entonces, a ver, el primer intervalo es el que va de 0 a 1. ¿Sí? Vamos a buscar la primera. La primera x y asterisco, pues es esta. Para x1 asterisco, se trata del intervalo que va de menos 2 a menos 1. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el máximo de la función en este intervalo? ¿Qué harían ustedes para encontrar el máximo de la función en ese intervalo? ¿Alguien sabe? Pues una forma, a mí me parece que la más fácil, pues es primero analizar la función y ver si la pueden graficar, o por lo menos hacer un bosquejo de la función para ver cómo se está comportando en cada uno de los intervalos. Entonces, para hacer un bosquejo de esa función, pues necesitan obtener la información acerca de dónde tiene su máximo, si tiene máximos
globales o máximos o mínimos locales, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, voy a buscar aquellos puntos donde la función cruza el eje de las x, es decir, cuando f de x vale 0. Entonces x al cubo menos 2x es igual a 0. Esto lo puedo factorizar como x por x cuadrado menos 2, que es igual a 0. ¿Y qué soluciones tiene esta ecuación de aquí? ¿Qué valores puede tomar la x para que esta expresión me dé un 0? Pues puede tomar tres valores. Cuando x vale 0, esto me da un 0. Cuando x al cuadrado menos 2 vale 0, esto implica que x al cuadrado es igual a 2. Entonces x es igual a más menos raíz de 2. Entonces los puntos por donde la función se hace 0, por aquí está el 1, por aquí está el 2, aquí está menos 1, aquí está menos 2. La función pasa por aquí, por el 0, y pasa más o menos por aquí, que es raíz de 2, y pasa también más o menos como por acá, que es menos raíz de 2. Entonces en estos tres puntos yo sé que pasa la función, porque ahí se hace 0. Es la información que estoy sacando aquí. ¿Qué otra información pueden obtener? Pues pueden buscar por... ¿Cómo? No te no te escuchamos, no te escucho muy bien, es que se escucha muy bajito. ¿Te puedes acercar un poco más al micrófono? Ah, ok. Sí es la función x al cubo es una función que es de este estilo, ¿sí? Entonces vamos a buscar, en este caso, pues, se fijan, tiene además de ser al cubo, es una función que le estoy restando dos veces x. Pero de forma, usando lo que aprendieron en el curso anterior de cálculo diferencial, ustedes saben que dada una expresión de una función, esta expresión analítica, ustedes pueden buscar si la función tiene máximos o mínimos o puntos críticos en general. La manera de encontrar los puntos críticos de esta función pues es derivando y haciendo igual a 0. Entonces la derivada de esta función es 3x al cuadrado menos 2. Para encontrar sus puntos críticos igualamos esto a 0 y despejamos la x. Entonces 3x al cuadrado es igual a 2. Entonces x al cuadrado es igual a 2 entre 3. Entonces x es igual a más menos la raíz de 2 entre 3. ¿Sí? Estos son los puntos críticos. Quiere decir que a lo mejor en estos puntos tienen un máximo o un mínimo, o a lo mejor es otra cosa. Vamos a ver, por ejemplo, también nos conviene ver cómo es la concavidad de esta función. La concavidad de la función la obtenemos al calcular la segunda derivada. La segunda derivada va a ser 6x. ¿Sí? Entonces para x menor que 0, la concavidad es negativa. La segunda derivada es negativa. Y para x mayor que 0, esto va a ser positivo. Entonces si es negativa, quiere decir, vamos a ver, lo voy a poner por acá. Si esto es negativo, quiere decir que la función tiene esta forma. Si esto de acá es positivo,
quiere decir que la función tiene esta forma. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿De lo de concavidad? ¿O no? Bueno, si no se acuerdan lo pueden repasar. De todos modos, en los libros que les mandé ahí vienen estos temas y lo pueden volver a consultar. Entonces, ¿para qué nos está sirviendo esta información? Si tiene esta forma en el intervalo que está a la izquierda del 0, es lo que nos está diciendo. Para x menor que 0, la segunda derivada es negativa, quiere decir que tiene esta forma, es cóncava hacia abajo. Si tiene esta forma, quiere decir que en este punto de aquí, de x igual a menos raíz de 2 tercios, menos raíz de 2 tercios es un punto que está como por aquí, menos raíz de 2 tercios, a lo mejor está como por aquí, y raíz de 2 tercios está como por acá. Quiere decir que en este punto va a alcanzar su máximo, sea lo que sea que valga la función, aquí va a alcanzar un máximo, y en este punto de acá va a alcanzar un mínimo. Esto lo sé por la forma que tiene la función dada la concavidad, ¿sí? Aquí va a ser un máximo y acá va a ser un mínimo. En este punto pasa por 0 y en este punto pasa por 0. Entonces ya con esta información puedo hacer un bosquejo de la función. Sé que va a ser algo de este estilo, ¿sí? Entonces esta es la función. Ese es más o menos el comportamiento de la función x al cubo menos 2x. Repasen lo que vieron en el curso de cálculo diferencial, donde les enseñan a hacer bosquejos de gráficas, ¿sí? Porque les puede servir para este tipo de problemas. ¿Por qué estoy haciendo el bosquejo? Porque recuerden que tengo que encontrar en cada uno de estos intervalos de menos 1 de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, tengo que encontrar la xy asterisco. La xy asterisco, recuerden que era en este caso el máximo de la función, ¿sí? Por ejemplo, para la x1 asterisco es el máximo de la función en el primer intervalo. Pero ¿en qué parte del intervalo toma la función su mayor valor? En el intervalo que va de menos 2 a menos 1. ¿En dónde tiene su máximo? En menos 1, ¿verdad? Entonces esta x1 asterisco pues vale menos 1, ¿ok? Porque es el punto donde la función va a alcanzar su máximo. En el siguiente intervalo de menos 1 a 0, que es el segundo intervalo, ¿en dónde alcanza la función su máximo? De hecho no, porque si se fijan aquí les había marcado que la función alcanzaba su máximo en este punto que vale menos raíz de 2 tercios, ¿sí? Esa es información que sacamos ahorita a partir del bosquejo de la gráfica. Nos dimos cuenta que en este punto alcanzaba su máximo. Si se fijan, en este caso el máximo no está en ninguno de los extremos. Estos son los extremos del intervalo, el menos 1 y 0. Pero en ninguno de estos dos puntos la función está alcanzando su máximo. Es más bien en este punto de aquí. ¿Sí está claro esto? Entonces, tomando en cuenta este comentario, ¿cuál sería la x3 asterisco? Que es el intervalo entre 0 y 1. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En dónde va a alcanzar? De hecho, recuerden que lo que les está la regla que estamos aplicando aquí es que sea el punto donde la función va a alcanzar su máximo. En este caso, este punto de aquí, el raíz de 2 sobre 3 es un mínimo,
¿verdad? Lo pueden ver del bosquejo de la gráfica, tiene un mínimo en esta región de aquí. Pero nosotros lo que nos estamos preguntando son los puntos donde la función va a alcanzar un máximo. Entonces, ¿cuál sería ese punto? En esta región de 0 a 1. Aquí está 0, 1, menos 1, menos 2. Y aquí sería 2. Su máximo lo alcanza en 0. En 0, ¿verdad? Porque 0 es el punto que está por encima de todos los demás, ¿verdad? Todos estos puntos de acá están por debajo del valor de la función en 0. Entonces este punto de aquí sería el 0. ¿Sí está claro por qué es el 0 o no? ¿Sí? El último tramo que tienen que analizar es este que va de 1 a 2. La función pasa por aquí por raíz de 2. Entonces, ¿dónde alcanza su máximo esta función? ¿En qué puntos? En 2, ¿verdad? Entonces la x4 asterisco vale 2. Entonces estos son los puntos que vamos a estar usando, este y este, para encontrar esta suma. ¿Sí? Entonces déjenme borrar aquí para escribir rápidamente la suma. S4 lo voy a poner en superior, es igual a la función evaluada en x1 asterisco, que es menos 1, por la delta x. Recuerden que la delta x habíamos encontrado que vale 1. ¿Ok? Más la función evaluada en x2 asterisco, que es menos 2, raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 3, más la función evaluada en 0, más la función evaluada en 2. Y pues ya hacen las cuentas. La función evaluada en menos 1 es 1 al cubo menos 2 por menos 1 sería menos 1 más 2. A ver, 2 por menos 1 es menos 2, por menos es más. Entonces esto que les va a dar 1. Sí, está bien. Y luego la función evaluada en menos 2 sobre raíz de 3, ¿cuánto les va a dar? F de menos raíz de 2 sobre 3 es menos raíz de 2 sobre 3 elevado al cubo menos 2 veces menos raíz de 2 sobre 3. ¿Esto cuánto les da? ¿Alguien puede hacer la cuenta? O bueno, 1.08. Ok. Y la función evaluada en 0 pues es 0, porque 0 al cubo menos 2 veces 0 pues es 0, más la función evaluada en 2. ¿Cuánto vale la función evaluada en 2? Es 2 al cubo, que es 8, menos 2 por 2, que son 4. Entonces 8 menos 4 son 4. ¿Sí? Entonces la respuesta a esto es 4 más 1 son 5, más 1 son 6.08. Y ese es el resultado que estamos buscando. Nada más hay que hacer con cuidado estas operaciones que nos indica la función. Comprueben bien que estos son los resultados de evaluar la función en estos puntos y ya nada más hacen la suma y encuentran que esta es la S4, la suma superior. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿No? No, no siempre. El asunto es que yo los estoy usando para hacer el bosquejo de la gráfica. Sí, porque a mí me resulta más sencillo
encontrar estos puntos que eran los puntos donde la función alcanza su máximo en cada uno de los intervalos, observando la gráfica. Les voy a hacer el dibujo de la gráfica para que vean cómo es más fácil hacer el análisis observando la gráfica. Era una función que hacía algo de este estilo. Aquí está el 2, por aquí estaba el menos 1, pues aquí está el 0, por aquí está el 1 y por acá está el 2, menos 2 y 1. ¿Sí? Entonces, estos números de aquí, el menos 1, el menos 2, etcétera, son los números que me ayudan a partir la gráfica, ¿verdad? Entonces, para encontrar estos números, tengo que ver el comportamiento de la función en cada uno de estos intervalos y determinar en cuál de todos los puntos entre menos 2 y menos 1 la función va a alcanzar su máximo. Por ejemplo, aquí de ver cómo es la función, me doy cuenta que va a alcanzar su máximo en menos 1, ¿verdad? En este intervalo. Después analizo el segundo intervalo y yo ya había ubicado, por ejemplo aquí, que tenía un máximo, ¿verdad? En el valor de menos 2 sobre la raíz de menos la raíz de 2 sobre 3 alcanzaba un máximo. Entonces yo ya sé que la función en este intervalo va a alcanzar su máximo en este punto. Después analizo la siguiente región y veo la forma que tiene la gráfica y me doy cuenta que alcanza su máximo en 0. En el último intervalo pues me doy cuenta que alcanza su máximo en 2. Entonces esta parte de aquí la pueden hacer como ustedes quieran. Si ustedes tienen la forma de hacer la gráfica de la función usando algún programa, pues lo pueden hacer así y observar la gráfica y empezar a determinar estas X y asterisco. La manera en que yo lo estoy haciendo pues es haciendo un bosquejo de la gráfica y para encontrar ese bosquejo usé la información de los puntos máximos y mínimos locales y puntos críticos y la concavidad de la función, ¿verdad? Entonces ahí sí es un poco más libre, como ustedes quieran hacerlo. Si lo quieren hacer como lo hice yo, está bien. Si lo quieren hacer de otra forma, tampoco hay problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, lo que se está aproximando de hecho aquí, esto sí no lo mencioné, qué bueno que me preguntaste. Este número que se está encontrando entre estos dos puntos, entre este intervalo, es esta región. El valor de la suma de estas áreas. Pero hay que recordar que el área de aquí es positiva, el área de aquí es positiva y esta de aquí es negativa. Esta de aquí es negativa. ¿Sí? Pero se está haciendo una aproximación de esa área. Entonces era algo de este estilo. ¿Cómo habían quedado los rectángulos? Los rectángulos habían quedado así. Es una aproximación del área, pero usando los rectángulos. Este quedaba así, este quedaba así y este quedaba así. Entonces es una aproximación, pero no es muy buena en realidad, porque estoy aproximando esta área con este rectángulo, esta área de aquí con este otro rectángulo y esta área de aquí con un rectángulo de altura 0 y este de acá con este rectángulo de aquí. Entonces sí es una aproximación, pero no es muy buena. Tendría que haber tomado muchos más puntos para encontrar un valor más preciso del área. No sé, ¿sí? No sé si eso ya responde a tu pregunta.